Arrancando un nuevo video con un viajecito que promete bastante. Nos vamos para un destino que nos llama mucho la atención siempre que vamos, ya el quinto o sexto viaje que vamos, ¿o no? Sí, bastante, y de hecho mucha gente lo está descubriendo y se está recomendando mucho, así que nosotros nos tomamos este fin de semana para poder ir y mostrarles bastante del destino que les va a gustar mucho. Ya muchos que nos siguen en nuestro canal van a ver que ya hemos hecho otros viajes, así que estén atentos. Les vamos a mostrar 24 horas en la ciudad. La ruta por ahora bastante tranquila, no hay tanto tránsito, eso es bueno. Y la verdad que está impecable por el momento. Nos dijeron que había lugares donde estaba bastante fea, pero bueno, vamos a ir revisando el momento y lo vamos a comentar para ustedes. Por lo pronto yo voy a hacer un matecito que ya tengo listo. Así que vamos tomando mate, escuchando música y mostrándoles un poco cómo es el camino y a dónde estamos yendo. Veníamos tomando unos mates. Ahora sí les vamos a decir para dónde vamos. Salimos de Natal y estamos camino a João Pessoa, una de las ciudades y uno de los destinos que más nos piden y que está en auge total. Así que vamos a recorrer un poco. Vamos a parar ahora en una estación de servicio. Paradita técnica. Paradita técnica porque tanto mate, lógicamente, tenemos que ir al baño. Y vamos a seguir camino a ver qué es lo que encontramos. Por ahora la ruta viene bien. En un momento pensamos que habíamos pinchado, pero no, era la parte de la ruta. Así que vamos a seguir camino. Está todo ok, les vamos contando. Y lógicamente, si quieren alquilar autos, así como nosotros que de vez en cuando que viajamos lo alquilamos, les dejamos el código QR para que puedan alquilar. Estamos en Nova Mamanguape, seguimos camino. ¿Falta cuánto tiempo para llegar al destino? ¿Cuánto de tiempo? No importa el tiempo, sino el kilometraje, porque acá vamos despacio, vamos lento. No hay apuro, no hay apuro. Música. Exactamente. Pero calculemos que faltan 50, 60 kilómetros. Ya estamos bastante cerca, pero como decimos, vamos relajados, vamos tomando unos mates, disfrutando el camino. Y también nos espera el hospedaje, que es un departamento para que se queden en el video y puedan ver qué tal es el departamento. Todavía no lo conocemos, vamos a verlo ahora con ustedes. Y desde acá se va asomando un poquito de la ciudad, ya nos vamos acercando, ya estamos casi llegando a la entrada de João Pessoa. Esta ciudad que tanto se comenta, que está en auge hoy en día y que nosotros mismos dijimos que es uno de los destinos más baratos de Brasil. Y hoy vamos a mostrarle un poquito de eso para que ustedes vean y saquen sus propias conclusiones si vale la pena viajar hasta este lugar. Y si es tan barato o no como realmente nosotros decimos que es. Estamos ya entrando a la ciudad, llegamos con lluvia y miren el sol que hay ahora en este momento. Para todas esas personas que se preocupan con que el pronóstico les da lluvia, bueno, eso es muy normal. Se lo decimos siempre en los videos del Nordeste y se lo repetimos ahora. You feel there's something wrong, 'cause the actions you can't defend, but you're afraid to talk about it, afraid of losing your best friend. Well, all the time you wonder if they're making a fool of you, and your mind is in a whirl, and you don't
Y ya llegamos a Joan Pessoa y antes de instalarnos nos vinimos a hacer algo muy importante. Nos vinimos a almorzar. La opción más cerca que teníamos, en realidad una de las más cercanas, hay varios restaurantes, pero nos decidimos venir al shopping. Está el Shopping Manaíra, es uno de los shopping más grandes de acá, de la ciudad, y miren lo que es. Justamente acá, como hay bastante variedad de comidas y no sabemos qué vamos a comer, vamos a ver precios y vamos a comer acá y esperar un rato hasta que llegue la hora de hacer el check-in. Así que ahora vamos a dar una vueltita, le vamos a dejar algunas imágenes, le vamos a mostrar cómo es el shopping y después vamos a comer, mostrarles qué comemos y cuánto gastamos. Te vi na mesa do bar, com o copo e o olhar no chão. Minha dor veio dançar, batendo palma no salão. Meu peito veio torto, feito canto de lamento. Y ya pedimos nuestra comida, ya estamos acá esperando y salió 92,60, 2 platos ya parecen bien servidos y 2 gaseosas. Ahí está, para que ustedes vean. Para que tengan una referencia, ¿sí? 92 reales, vamos a decir que $1 serían 5 reales, ¿sí? Así que sería aproximadamente entre 17 y 18 dólares la comida. Si está bueno, lo vamos a dejar acá para que ustedes también lo prueben cuando vengan acá al shopping. Por allá llegó mi plato y se llama Mamiño Buenos Aires, que sería como una carne que tiene ensalada de lechuga, zanahoria, pollo y algunos croutons, arroz primavera, papas fritas y la carne con una salsa tipo de 4 quesos. Y yo fui a algo más simple, me pedí una milanesa con papas fritas y fideos que no fallan nunca. Meu desamor, eu cheguei sem ter perdão, saí inteiro da tua cor. Terminamos de almorzar, estuvimos casi 2 horas en el shopping, ya vamos a hacer el check-in. Estamos saliendo del estacionamiento del shopping, tardamos más o menos 2 horas y gastamos 13 reales, que serían más o menos $2. Así que ahora nos vamos directamente al hospedaje, vamos a quedarnos un ratito por ahí y vamos a seguir grabando. En realidad, hoy íbamos a mostrar un poco del shopping, pero después este no será el único video que haremos acá en esta ciudad, así que lo vamos a dividir por secciones. Sí, vamos a hacer la noche de Joan Pessoa, que está bueno para que sepan qué es lo que se puede hacer en caso de que se vengan para acá, y algunos otros que ya están programados, así que estén atentos a eso. Me puxa pra perto, mulher. Deixa a lua cair devagar. Y ya nos instalamos acá en nuestro hospedaje. Voy a mostrarles un poquito para que vean un mini tour. Ya guardamos nuestras cositas. Tienen ahí para guardar la ropa. Un microondas si quieren traer algo y calentarse. Un frigobar. Ahí está Pauliña. ¿Qué te está pareciendo a vos? A mí me gusta bastante, es bastante amplio, por suerte. Miren, acá está el baño. Es bastante moderno. No tiene, bastante cómodo. No tiene tanta ventilación, pero tiene, por ejemplo, el aire acondicionado, que acá con el calor que hace está bárbaro. Y tenemos también ventanas. Miren lo que está ahora. Tenemos vista al mar. En realidad, una vista parcial al mar. Ahí tenemos. Le dicen vista lateral acá. Así que está bastante bien, podemos trabajar, podemos guardar algunas cosas acá. Tenemos más almohadas en caso de que necesitemos. Toallas, que es importante para quien venga, que siempre nos preguntan si tienen, por ejemplo, lo que son sábanas, frazadas, toallas, eso sí. Y nada más, eso, está perfecto. Si quieren, por ejemplo, tomar el desayuno en el lugar, como es un departamento alquilado, tienen un buffet que es libre, 75 reales por persona, que tiene los horarios que les vamos a decir después. Tienen almuerzo y cena en restaurante, que es a la carta, así que ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran y lo pagan en el restaurante. Con respecto al hospedaje y al desayuno, la verdad
que preferimos ir a desayunar a otro lado porque, como dijimos al comienzo del video, este es uno de los destinos más baratos del nordeste. Entonces, en este video le vamos a mostrar cuánto sale desayunar en cualquier otro lugar. De hecho, las panaderías son unos lugares más ideales para tomar desayuno porque tenés de todo para elegir. Elegís lo que querés y generalmente es por peso. No vas a gastar 75 pesos, 75 reales los dos. Y en este lugar, aparte de tener esta hermosa vista, estamos en la parte de la terraza. Está un DJ tocando y justo con la pileta acá de fondo el mar. Increíble, increíble. Qué elección preciosa que elegimos para venir a mostrar João Pessoa. Y recuerden que si ustedes también quieren tener esta experiencia en este destino o cualquier otro destino, pueden escribirnos a los QR que aparecen acá y nosotros armamos viajes a medida desde y a cualquier destino del mundo. Ya nos bañamos, ya nos preparamos y ahora nos vamos a ir a cenar a un barcito de la ciudad que nos encanta y vengan con nosotros porque les vamos a mostrar qué comemos y qué precios. Ain't nobody gonna hold you, and everybody needs someone. Don't try to go alone. Don't say I never told you. When you wake up tomorrow and your heart ain't feeling right. Llegamos a nuestro barcito, a un lugar frente al mar, acá en un barrio un poco más alejado de donde estamos hospedados. Vamos a ver qué es lo que elegimos para comer, así que en un ratito les mostramos. Un detalle a destacar acá en ese barcito que nosotros venimos es que te atienden al toque y de hecho dos mozos. Uno que es el encargado del plato principal que vos vas a pedir por si necesitas algo lo que sea, y otro que está atento a cualquier cosa que pase o lo que sea. También tenés otra persona que están entre ellos comunicados. Es increíble la atención acá. Y nos pedimos para tomar cada uno una soda italiana. Yo me pedí una de frutilla con frambuesa, creo que es. Pau se pidió mango con maracuyá, una de las más pedidas. Y para comer pedimos algo para picar. Miren lo que es esto. Unas rabas espectaculares y stroganoff con estas papitas. Una delicia. Ahora les comentamos si están ricas de verdad y cuánto fue el costo. Terminamos ya de comer, nos vamos a ir a dormir, pero antes lo prometido es deuda y gastamos en total 187 reales, que nos parece perfecto el valor por lo que comimos, la cantidad, la calidad y la atención perfecta. Así que nos vemos mañana. I left my shoes by the door, but I came in empty-handed. Too many nights I wore a smile that never landed. You saw the bruise in me before I knew it was there, yeah. You held the broken part
Muy Muy buenos buenos días. Ahora sí, comenzando otro día acá en Yo Pessoa, vamos a ir a desayunar al supermercado para que vean los precios, cuánto gastamos en desayunar y finalizamos este video, que es uno de los primeros que vamos a hacer acá en la ciudad. Estamos grabando un montón de contenido en este lugar para que ustedes lo puedan conocer a través de nuestras lentes. De hecho, hicimos un vivo recorriendo un poquito la noche acá en Yo Pessoa, así que si no lo vieron, vayan a verlo un poquito más atrás, lo van a ver, que está buenísimo. En vivo, la realidad de lo que sucede en la ciudad. Y ya estamos en el supermercado B-Mais, se llama acá, tiene varias sucursales y vinimos a buscar algo básico que, bueno, necesitamos en el departamento, algo para desayunar y algo para tomar, así que vamos a buscar un poquito de agua. Agua que está 2,79 cada litro y medio, así que vamos a llevar por lo menos 3 porque nosotros tomamos 2 o 3. Yo creo que ¿Dos? con 2 vamos Ok. a estar. Así venimos después al súper de nuevo. A ver, este no es un video dedicado al supermercado ni nada de eso, pero bueno, si podemos comentarle y mostrarle los precios de algunas cosas que se encuentran, lo vamos a hacer. Vamos a llevar 2 yogures de estos que son bebibles, son riquísimos, son de papaya y salen 4,20 cada uno y llevan 170 gramos, que es lo mismo que un potecito. Y para quienes buscan más un plan familia, están estos de 1 litro, 5,29. Y vamos a llevar 2 bebidas proteicas a la tarde para que no tengamos tanto hambre. Estas que creo que en otros lugares hay, están a 7 reales cada una, así que vamos a llevar 2 de chocolate, que para nosotros es lo más rica. Recorriendo el supermercado no encontramos ningún tipo de yerba más que estas que venden acá. Les voy a mostrar para que tengan una idea. Pero esta es más que nada para chimarrão, que es lo que toman acá en el sur de Brasil, y sale 39 reales, ¿sí? Y no compramos café, ni leche, ni nada de eso, ni fruta, porque no tenemos ni cuchillo, ni tenedor, ni cuchara. Por eso llevamos todo lo que es bebible. Y café también nos llevamos porque no tenemos ni siquiera una pava eléctrica. Así que lo que tenemos que hacer es pedir agua caliente abajo para que tengan en cuenta. Hay que ver eso también a la hora de alquilar algún departamento y eso. Sí tenemos lo que es blanquería y tenemos toallas. En total gastamos 27,94. Compramos 2 aguas minerales. Compramos 2 yogur bebibles de papaya y 2 bebidas proteicas de chocolate. ¿Qué les parece? ¿Caro o barato acá en el súper? Con respecto a sus países. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. Ahora sí nos vamos a tomar el desayuno a una panadería y el estacionamiento exclusivo de los clientes del supermercado, así que no pagamos nada. Y nos vamos acá a 4 cuadras más o menos y vamos a ver cuánto gastamos, así que nos acompañan también en eso. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but Bueno, ya vinimos acá a la panadería. Vamos a tomar un café expreso cada uno. Está a 49,90 por peso. Así que vamos a ver qué opciones hay. Y si no, también podés pedir, por ejemplo, lo que son pan con manteca, pan con huevo, que es algo clásico de acá, tapioca, jugo de naranja. Voy a poner acá los precios para que vean y vamos a ver qué elegimos. feeling is all gone. Feeling is all gone.
Bueno, la verdad que vinimos un poquito tarde, así que no hay muchas opciones, pero como no tenemos mucha hambre, lo que vamos a pedir es seguramente un pan con huevo y ya estamos. Acá estamos viendo, por ejemplo, pan con manteca a la chapa como si fuera tostadito, 4 reales, pan con huevo, que es el que pedimos nosotros, 6 reales, pan con jamón y queso, 7 reales, mixto, que sería jamón, queso y huevo, 8 reales, pan con queso 7, pan con queso y huevo 8. Bueno, acá ven todos los precios para que tengan una idea. Y acá estamos a full trabajando. Quien no nos sigue en nuestro Instagram es @retrato de viajes y nuestra agencia @rdviajes. Acá Paulina está a full, así que haciendo algunas reservas de viajes, editando y yo grabándoles un poco más. Así que por ahora es esto. Esperamos que les haya gustado el video. Terminamos gastando 23 reales, 2 cafés expreso, 2 pancitos con huevo y un agua con gas. Si les gustó el video, que lo compartan, que se suscriban, pongan like, comenten si les pareció caro, si les pareció barato y si les gusta este tipo de contenido. Así que nos vemos en el próximo video. So